Bueno, vamos a leer una porción de la palabra, espero no se me vayan porque esto también es de bendición, una pequeña reflexión aquí cortica, mientras se nos va la hora porque el tiempo corre, familión. Bueno, dice en Deuteronomios, el libro del Antiguo Testamento de la Torá o de Pentateuco, que nosotros llamamos la ley de Moisés, está en el libro de Deuteronomios, capítulo 30, versículo 19, dice la palabra pues así, en el nombre del Padre Eterno, del Hijo y del Espíritu Santo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Bueno, aquí estaba el Señor dando una promesa a los judíos, a su pueblo escogido por él, ¿no? El pueblo de Israel, que por cierto ahorita están que se dan bombas, plomo, están que se mata esa gente, ya más de 10,000 muertos, mucha cantidad de muertos, ¿no? Pero eso está profetizado. En ocasiones anteriores hemos hablado de guerras, terremotos. Antes de que comenzara la guerra, en este programa se había hablado de lo que habla el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, donde habla de guerras, terremotos, rumores de guerras, pestes, hambres, donde habrá falsos maestros, falsos cristos, falsos predicadores, falsos apóstoles. Bueno, eso hay una cantidad de falsedad. Entonces, estas son señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de que hay una venida de Cristo a la tierra, que es la segunda venida, porque la primera fue hace más de 2000 años, ya 2000 años. Cuando Él vino y fue crucificado, esa fue la primera venida de nuestro Señor al planeta, ¿sí? Y ahora Él tendrá que volver. Hay personas que no tienen ni idea de eso. Hay muchas personas que piensan que solamente es llegar y morir y arrancar para el cielo. Pero no, el Señor Jesucristo va a volver al planeta a reinar por 1000 años. Entonces, antes de que Él venga, tienen que haber una serie de señales y de catástrofes. De una manera para mostrar señales a los que son escogidos, en este caso nosotros los creyentes, que sabemos que hemos recibido a Cristo y estamos esperando su venida en el rapto, ¿no? Porque hay que diferenciar dos cosas. Una es la segunda venida de Cristo cuando Él viene a reinar 1000 años, y la otra es cuando, que no se cuenta como venida, sino como un rapto o arpazo del griego, ¿no? Arpazo significa como rapto, raponazo. Entonces seremos raponados de la tierra, seremos quitados en un abrir y cerrar de ojos de este planeta. Entonces la iglesia está esperando a su Señor. En cualquier momento nosotros nos vamos, desaparecemos, no quedan aquí sino apenas el sombrero, la camisa, los pantalones, los zapatos y el restante también. Entonces nos vamos ahí para arriba, un solo soplo ahí para arriba, ¿no? Entonces eso se llama el rapto, que es lo que la iglesia de Cristo está esperando. Hay otros que no creen en el rapto, que eso no es verdad, pero está escrito en la Biblia. Entonces nosotros los que creemos en el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a ir en cualquier momento para que estos eventos continúen. Ahorita se especula, ¿no? Se calcula, la idea es que de pronto en esta guerra los judíos tengan la excusa de desbaratar, destruir de un bombazo a la mezquita de Omar, que es, no sé si ustedes han visto de pronto por televisión o en las redes sociales, en las redes, en internet, donde está la mezquita de Omar, que es como un templo religioso, parecido pues a una iglesia musulmana, ¿sí? Entonces, está construida precisamente donde estaba el templo cuando Jesús vino, que Jesús les dijo: yo soy capaz, tumben ese templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Recuerdan esa palabra que el Señor dijo? Y entonces los judíos le decían: pero ¿cómo se le ocurre si nosotros duramos 46 años haciéndolo? Usted lo va a reedificar en 3 días. Cuando el Señor pues estaba haciendo énfasis en el templo del Espíritu Santo, ¿sí? En el templo del cuerpo. Cuando Él resucitaría, entonces nos daría a nosotros un templo, haría de nuestro cuerpo un templo. Por eso la iglesia no puede estar en la tribulación, porque no pueden haber 2 templos para Dios en la tierra. En estos momentos el tabernáculo de Dios en el planeta somos los evangélicos, aunque la gente nos tacha de todo, nos critica, pero realmente el templo está en cada cuerpo que recibe y se bautiza y recibe al Espíritu Santo.
¿Recuerdan el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán cuando fue bautizado por su primo Juan el Bautista? Dice que fue sumergido y Jesús, estando en cuerpo presente, fue sumergido, y enseguida vino la tercera persona de la deidad de Dios, que el Espíritu Santo como paloma descendió sobre el Señor visiblemente, ¿sí? Descendió sobre el Señor Jesucristo y recibió al Espíritu Santo. Y luego vino la primera persona de la deidad de Dios, que es el Padre, y vino y habló desde los cielos, estando Cristo en el río. Habló el Padre desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Hijo en el que Él se goza porque hace su voluntad, ¿sí? Porque mismo Jesús dijo que el Señor lo amaba porque Él hacía su voluntad. Entonces, lo que este ejemplo, porque Jesús no tenía necesidad de bautizarse, inclusive el mismo primo Juan el Bautista le dijo: yo antes debería ser bautizado por usted, pero ¿cómo se va a hacer bautizar de mí? Jesús le dijo: bautíceme porque es necesario que hagamos cumplir todo lo que está escrito, o sea, que se cumpla toda la justicia. Entonces, Jesús fue bautizado para darnos el ejemplo de recibir al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia tiene al Espíritu Santo, el tabernáculo de Dios en la tierra es la iglesia, nosotros los que creemos, los que nos guardamos, los que nos santificamos, ¿sí? Porque hay una cosa que es tremendamente maravillosa, y es que el Espíritu Santo precisamente es santo. ¿Qué es santo? Que es puro, no puede haber contaminación en él, ni él se puede mezclar con nada contaminado, porque precisamente él es puro, purísimo. Él no se puede mezclar porque precisamente es santo, y la santidad se referencia, como dije antes, a lo limpio, a lo puro, a lo transparente, a lo purísimo. Por eso los ángeles en el cielo dicen: santo, 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 3 veces santo. Es lo único que se repite en el cielo: santo, santo. O sea, limpio, 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 puro, puro, puro. Entonces, en él no puede haber maldad porque él es puro. Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo esté metido en un cuerpo tan lleno de malos deseos como nosotros, y tan malos que somos? Nosotros somos malos. Sentimos, deseamos, peleamos, alegamos, maldecimos. Hasta el mismo cuerpo inconscientemente se pone a desear cosas que no debemos, que nos hacen pecar contra el Espíritu, y aún así el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. ¿Ah? ¿Cómo es posible? Precisamente se trata de lo siguiente: que Cristo Jesús, al resucitar al tercer día, Él renovó la estructura del tabernáculo de Dios en el hombre, comenzando por la primicia de la resurrección, que es Jesucristo mismo. Entonces, al que recibe a Cristo, automáticamente le es purificado. Es decir, el Padre ya no mira directamente al pecador con sus ojos santos, no mira directamente al pecador como lo sucio que es, sino que ya cuando uno viene a Cristo, Cristo intercede, es el intermediario, el único, no hay nadie más. Dijo mi primo Octavio: el único. El hombre se emocionaba cuando predicaba. Llegaba entonces el único que puede interceder por los seres humanos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Padre mira a Orlando Pérez, ya no me mira directamente a mí, sino a través de su Hijo, a través del Santo de los Santos, a través de Cristo. Entonces, Cristo es como un vidrio que me purifica a la vista y a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Esto se llama la gracia. Por eso hay que tener fe. Nadie se salva por obras, sino por fe. Porque aquí es donde comienza lo elegante, que Cristo se pone en medio de nosotros, y entonces el Padre nos mira directamente santísimos, igualitico que su Hijo. Igualitico. Por eso en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12 y 13 dice: porque nos dio poder y potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nos dio poder, nos dio potestad y derecho. O sea, nos dio el poder y el derecho de llegar a ser hechos. Por eso hay gente que dice: no todos somos hijos de Dios, pero el Evangelio de Cristo dice: nos dio potestad y derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni de carne, ni de varón, ni de sangre, sino de Dios. Entonces, aquí está la maravilla, que nosotros somos el tabernáculo divino y el Espíritu Santísimo está en nosotros. De lo contrario, yo no estaría en este micrófono hablando de la palabra de Dios, porque en mí no habría santidad, es decir, en mí no habría la inspiración. De hecho, cuando uno no habla del Espíritu Santo y habla de no habla de Dios y habla de cualquier otro tema en una conferencia, si uno no tiene buena versación y carreta para hablar, uno en 5 minutos ya no tiene qué decir. Pero cuando el Espíritu Santo que está en uno lo pone a hablar de su palabra, le falta a uno es tiempo. De hecho, este programa se me hace cortico para hablar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo inspira. Él es el que habla. Dice: no se preocupen por lo que tienen que decir en aquella hora, porque yo pondré mis palabras en su boca. Pondré la palabra adecuada correctamente en su boca. Y es maravilloso, porque vea, para uno
para uno llegar y hablar algo natural del mundo, algo secular, uno lo piensa para hablar. En cambio aquí uno se deja inspirar de Dios. A veces uno va a la palabra de Dios más rápida que el pensamiento. De hecho, es tan poderosa que a veces va uno hablando y la misma razón va atrás, como que es esto. De hecho, cuando yo predico en algunas ocasiones, aprendo y hasta mismo yo me regaño. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Espíritu me pone a hablar que yo estoy haciendo mal en mi vida personal. Y yo digo, oh Señor, esto que estoy hablando, lo estoy hablando y yo sé que estoy cometiendo un error, tengo que mejorarlo. Hasta a mí mismo el Señor me exhorta por mi propia boca. Entonces es maravilloso que tengamos al Espíritu Santo adentro. Y es que en estos momentos el Espíritu Santo es el morador de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros somos el templo, como ya lo dije varias veces. Entonces, ¿a qué voy? A que en estos momentos los judíos en Israel están que desbaratan esa mezquita de Omar para montar su tercer templo. Ay, caray, ¿sí? El tercer templo. Entonces, cuando te tumben, destruyan esta mezquita, ten pendiente de la noticia, de pronto suceda en esta guerra o en otra más adelantico, porque ahorita lo que van a haber es solo guerras. Eso no se preocupen, que vale lo que va a haber, plomo. Y no solamente en Israel, se van a meter todas las naciones del mundo, va a terminar una pelotera, pero una belleza. Y aquí es donde vienen las pestes y las hambres, porque la guerra lo que trae es eso, destrucción, hambre, peste. Imagínate todos muertos, pichos, ya podridos, hombre, eso causa peste. Entonces, miren, hay que saber y entender que cuando los judíos es el reloj profético, ellos son como el punto de referencia para uno tomar la medida y calcular las profecías en qué momento se están cumpliendo. Desde que esa mezquita se desbarate, la iglesia en cualquier momentico nos vamos. O sea, el arrebatamiento es cierto, el arrebatamiento es verdad. Cristo viene, Maranata, santo es su nombre, bendito es su gloria, oh santo y maravilloso. Oh, por aquí sentí la santa presencia de mi Señor, lindo. Qué bonito cuando uno siente la presencia de Dios. Bueno, y entonces cuando vengan por aquí a construir el tercer templo, no pueden haber dos templos, dos tabernáculos de Dios en la tierra. Entonces, como a Israel le falta una temporada de 7 años, una semana de 7 años, creo que es que le dicen la Chebúa, 7 años, entonces esta semana estaba por cumplirse en el Antiguo Testamento, pero Cristo cuando nació interrumpió ese proceso de la semana 70 de la profecía de Daniel, es decir, que a Israel le faltan 7 años de juicio todavía. Entonces, cuando se vaya a la iglesia, automáticamente queda el tercer templo de los israelitas, porque ya no estaremos nosotros. Entonces, ahí sí Dios ya deja la iglesia, porque ya se la ha llevado, ¿sí? Habrá mucha iglesia que se queda para la tribulación, aquellos que están en pecado, por eso decía a los muchachitos, por favor, pónganse en pilas, porque ustedes no crean que porque sus papás son creyentes, son pastores, ustedes no se ponen las pilas, se pueden quedar chinos, se van a quedar. Entonces, mire, cuando venga el rapto, ya Cristo Jesús se encarga de Israel y comienza a ver el proceso de la tribulación y la gran tribulación, que es el reinado del anticristo. Es un presidente mundial, por eso ahorita está las Organizaciones Unidas poniendo leyes y exigiendo cosas, por lo menos todas esas agendas de la LGTB y toda esa cuestión lo hacen para promocionar la perversión, ¿sí? No solamente eso, sino también el aborto y tantas cosas que es derramar sangre inocente. Entonces, ahorita comienza Dios, después de ese proceso, a procesar a Israel, vendrá el anticristo y se hará pasar por el Cristo, porque los israelitas no recibieron a Yeshua, a Jesús, como su Señor. Ellos no lo recibieron, lo colgaron en una cruz y lo mataron. Entonces, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Entonces, ahorita, cuando venga el anticristo, ellos van a decir, este sí es, así como dicen las porristas, ese es, así han visto que están haciendo política, así van a ser los israelitas, ¿sí? Así van a ser los israelitas, porque esa vez le pasó que escogieron a Barrabás, al ladrón, al matón, y condenaron a Cristo Jesús, ¿sí? Por ahí escuché un chiste que desde esa época la gente no escoge al bueno, sino al malo. Bueno, entonces, Cristo viene a llevar a su iglesia en poco momento, pero eso no se cuenta como segunda venida, sino como rapto, porque Cristo no pisará el suelo. Él vendrá y nosotros lo recibiremos en el aire. Él nos saca del planeta y lo recibiremos en el aire, y lo recibiremos ahí, nos iremos para el cielo, para la nueva Jerusalén, allí a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo, que son la coronación y la premiación, los galardones. Mientras que aquí en la tierra son 3 años y medio de una paz falsa, porque ahorita en estas guerras viene el tipo y les hace firmar una paz con los árabes y todos estos tipos cabeza y amarrados,
y habrá una paz mundial por 3 años y medio y luego vendrá destrucción repentina, vendrá una catástrofe terrible. Dice la Biblia que no la hubo ni la volverá a ver en este mundo desde que fue creado. Después de esos 7 años viene Cristo, ahí sí, la segunda venida, que la segunda venida no es para la iglesia, sino para los judíos, porque Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que ahora sí va a venir a los suyos y los suyos sí le van a recibir porque se van a dar cuenta que él era el Mesías, porque en ese momento todas las naciones del mundo, todas, inclusive Colombia, porque imagina el presidente que tenemos de qué lado está. Increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Pero así es. Israel lo rodearán todas las naciones del mundo para volíale bombas tramadas y destruirlo. En ese momento, cuando ya se sientan prácticamente derrotados y destruidos, peleando contra todas las naciones del mundo, es cuando Cristo desciende con su iglesia, es decir, con nosotros vendremos a combatir y destruiremos todos esos enemigos de los israelitas. Parece increíble, parece una película de ciencia ficción, pero es real. ¿Quién iba a pensar que Israel después de 2000 años volvería a ser una potencia mundial? Ahí está. ¿Dónde están los antiguos enemigos? No existen. Entonces es porque esto es real, real. Bueno, entonces lo que la Biblia dice en Deuteronomio es lo siguiente. Que Dios pone por testigos a la tierra y al cielo contra el mundo, contra la gente, que es que Él ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice acá, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y escoge pues, ya sé dónde hablan así los países. Entonces, ahí dice, escoge pues la bendición, ¿sí? Y entonces la gente en estos momentos está confundiéndose. Oiga, espérenme un segundito, me echo un tinto porque tengo frío aquí. Está confundiéndose porque dice, ¿por qué si Dios es bueno, por qué hay tanta guerra, por qué hay tanta destrucción? Porque mire, Dios pone por testigos al cielo y a la tierra, ¿sí? Y pone delante la vida y la muerte, y la bendición y la maldición. Entonces, dice, escoja. Entonces, el resultado de todas estas guerras, pestes, hambres, destrucción, enfermedades, es porque el hombre ha escogido la muerte, ha escogido la maldición. Dígame, nosotros nada más aquí en Colombia, ¿qué hemos escogido? La muerte. ¿Y qué trae la muerte? Maldición. Matar trae maldición. El pecado trae muerte, destrucción, ruina. Un poco de grupos terroristas, porque son terroristas. Todo aquel que anda al margen de la ley es un terrorista, tanto delante del Estado como de Dios, porque Dios constituyó las Fuerzas Armadas para que haya orden. Eso lo dice la Biblia. Todo el que odia a las Fuerzas Armadas de un país está contra el mismo Dios. Por eso estos grupos armados han escogido la muerte y esto ha traído maldición para el campo, para la ciudad, para la economía, para la paz. Han derramado sangre inocente. Aquel que escoge el adulterio, la fornicación, el chisme, el robo, el vicio, aquel que dice, no, yo fumo marihuana, pero yo no le hago mal a nadie, no importa, está destruyendo usted mismo, usted no aporta nada de bendición, usted se está volviendo una maldición para su familia, por solo hecho de fumar marihuana y meter vicio, por ser borracho, usted está aportando maldición para sus hijos, para su esposa o esposo. Todo esto, dice Dios, que lo pone delante de nosotros y nosotros escogemos el mal. El Evangelio según San Juan capítulo 3, 16, 17, 18, habla de que la condenación es esta, que vino Cristo y la gente no creyó en Él. El que no cree en el Hijo del Dios Altísimo, no cree en el unigénito, ya ha sido condenado. Y entonces la gente escoge la condenación. No les gusta escuchar la palabra de Dios, se sienten regañados. Y realmente la palabra de Dios no es para regañar. ¿Sí? A veces uno habla en este tono de pronto así como, pero es porque uno es impulsado a hablar con seguridad, ¿sí? No para regañar, ni para que se pongan bravos, para nada. No. Lo hace uno por amor porque uno sabe que, uno entiende que la condenación es algo terrible. Nadie se pone a pensar en eso porque le da miedo y prefiere pensar en otras cosas, escuchar música, prefiere ver películas, hacer un deporte, que no está mal, lógicamente que nada de eso está mal, pero buscan entretenerse en otras cosas para no escuchar ni atender porque da miedo. El mismo Evangelio dice, ahí donde le estaba recitando, Juan 3, 16, 17, dice que porque amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y a veces, y uno piensa que la palabra malo suena como feo, ¿cierto? Pero lo malo es fácil, lo malo es bonito, ¿sí? Lo malo es delicioso. Hay cosas, porque si no fuera lo malo no fuera bonito, pues entonces nadie haría lo malo, sería horrible hacer lo malo.
pero pareciera que fuera al contrario. Hacer lo bueno es lo que es un poquito duro. Entonces Dios nos pone a nosotros que escojamos, y muchas veces nosotros escogemos la muerte. Y no solamente los grupos terroristas, nosotros mismos, cuando yo como padre a veces he matado muchas cosas de mis hijos, a veces con malas palabras, a veces con malas respuestas, y a veces me duele en el corazón, y me ha tocado algunas veces tener que pedirle disculpas a mis hijos. Hijo mío, discúlpame, no quería decir esto, la verdadera razón es esta, ¿sí? A mi esposa también en algunas o muchas ocasiones uno ha cometido muchos errores, porque es la persona con la que uno más está cercano y es con la que más uno se equivoca, porque todo el tiempo uno está improvisando en la vida. Todo es una improvisación. Y es como el coplero, el que es contrapunteador, solamente sabe lo que va a decir en el momento que comienza a abrir la boca para improvisar el verso. Hay algunos pues que lo tienen aprendido, pues ya tienen un poco más de confianza, pero la vida es como casi que una improvisación. Así uno haga proyectos de vida, así uno tenga lo que tenga, siempre hay algo que no está en los pensamientos de uno, no sale. Por ahí muchos dicen, las cosas no salen como uno quiere, y eso es así porque la vida es una improvisación permanente. Pero cuando vamos con sabiduría tratamos de hacer las cosas como para que nos salgan bien lo más posible. Entonces, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, mucha gente se va al mal, ¿sí? Por eso dice la palabra ahí en el versículo 20 de Deuteronomio 30, 20, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, en este momento hay que escoger la vida. Mire Israel, mire Rusia, mire, ahorita los chinos quieren darle candela a Taiwán, el chato este de Corea del Norte quiere darle explotar a Estados Unidos. Tan que que se tienen ganas, como dicen por ahí, ¿sí? Cuando uno era pequeño, por ahí era muchacho que de pronto una chica lo miraba a uno y decía, esa chica le tiene ganas. Así se tienen de ganas estos tipos de darse en plomo, de destruirse, de darse en bombas atómicas, lanzarse en todas estas bombas de destrucción. Entonces, ¿quién está de testigo de la decisión del hombre? Entonces, cuando la gente pregunta, es que Dios, si fuera bueno, ¿por qué permite el hambre? Dios nos da el libre albedrío. Ahí radica todo. Yo cuando no conocía el término libre albedrío, yo pensé que solamente era la decisión de uno tomar o decidir lo que uno quisiera libremente. Pero realmente el libre albedrío solamente ofrece dos cosas. Una, o escoger lo bueno o escoger lo malo. No hay más que escoger. De ahí se desencadena totalmente todo. Si yo escojo lo bueno, pues me va a ir bien, aunque van a haber cosas adversas. Si yo escojo lo malo, pues me va a parecer bueno todo lo que yo hago, pero el resultado siempre será la perdición, ¿sí? Entonces, el libre albedrío solamente nos da como la capacidad o el derecho más bien de escoger o ser bueno o ser malo. Aquí no hay intermedio, aquí no existe ningún purgatorio ni nada de eso. Aquí no existe intermedio, aquí o es bueno o es malo. Cristo no llama a esta parte intermedia purgatorio, lo llama tibio. Acá no podemos ser tibios, no existe. Dios no acepta, dice que ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, no es que el Señor vaya a vomitar como tal, sino hace referencia al nombre de cada persona. Es como que lo escupirá, más que un escupir, es peor que escupir. Vomitar es peor que escupir un nombre, ¿no? Entonces será como semejante a vomitar el nombre de aquella persona que nunca fue ni cristiano ni mundano, una pija ahí que no tiene ni gracia, no tiene ni abuela, ¿verdad? Pero entonces Dios, es que la gente tiene una religiosidad que piensan que Dios es un Dios todo solapado, ¿no? Dios es muy directo, muy verdadero, Dios es muy puro en lo que habla, Dios es real, Dios es un ser que no tiene tapujos, Él lo que habla lo dice. Tanto será que dice que aunque uno sea infiel, Él permanece fiel, porque Él tiene palabra, es el Señor de la palabra, Él es la palabra misma. Entonces hay gente que uno a veces habla así naturalmente, uy, qué man tan ordinario, no debería predicar. Bueno, puede que uno sea un poquito típico, y lo hablo en esta forma para que podamos entender muchos y podamos expresar realmente según nuestro léxico. Pero ordinario es aquel realmente que no se arrepiente, aquel que viendo no quiere ver, aquel que oyendo no quiere escuchar, aquel que siendo invitado no va. Así hay una parábola, dice que muchos fueron llamados a una boda, ¿sí? A un banquete, y muchos, y en el momento del banquete ningún amigo, imagínense, los amigos que eran íntimos de aquel señor no quisieron ir. Uno que estaba
que estaba, era un banquete, no era un matrimonio, era un banquete y habían unos que estaban ocupados en un matrimonio, otros por allá en negocios, otros por allá en otras cosas y no quisieron ir. Entonces el Señor dijo a sus servidores, le dijo, pues vayan, y eso es lo que estoy haciendo yo soy uno de los servidores, vayan y díganle a los cojos, a los que están por ahí en la calle, a cuantos se le atraviese, que vengan a mi mesa. Y se llenó la mesa de ese señor de gente que la gente va a decir, por eso la gente dice, no, pero ese evangélico pobre tronado, mire cómo era, semejante porquería, y mire, ahora se las da de santo. Sí, esa gente que cree, esos son los que se van a sentar con el Señor. Allá no se va a sentar el político que se creyó toda la vida el honrado y que nunca se arrepintió. Si se arrepiente, claro que también se va a sentar allí. Allí todos, no solamente hablemos de los políticos, hablemos del contratista, hablemos del mendigo también. Si un mendigo no se arrepiente, tampoco va a ir al cielo, porque Dios viene por aquella persona que quiera ir a cenar con él, que acepte su invitación de recibir, ¿sí?, su gracia. Entonces, esto Dios no hace excepción de personas para nadie. Entonces la gente mucha dice, no, pero Dios es malo, es que Dios y toda la culpa es de Dios, y es que no, yo no creo en eso, yo soy escéptico, yo de pronto no. Cuando yo esté mejor me convierta al Señor. Usted nunca va a estar mejor. El único que lo hace sentir mejor a uno delante de su Dios es aquel mismo Dios por medio de lo que hablamos al principio, de la llenura del Espíritu Santo. Si usted no viene a Cristo, usted no puede recibir al Espíritu Santo. Hay gente que sabe mucho de Biblia, de pronto mucho más que yo, claro, pero no han recibido su gracia, se van a condenar. No han recibido su Espíritu Santo, no han sido sellados con el aceite divino que es el Espíritu Santo. La unción de Cristo, de Dios, en nosotros es el Espíritu Santo, representa el aceite divino en nuestro ser. Entonces, hay que pararle bolas a todo este asunto, querido pueblo, hay que pararle bolas a todo este asunto, porque nuestro tiempo ha llegado. Ya, si ahorita tumban ese templo de los islámicos, créame que los judíos van a montar su templo y tomarán por capital a Jerusalén, porque aún Jerusalén no es capital de Israel, porque precisamente los israelitas quieren desbaratar a los de Gaza y a todos esos de sus alrededores para tener dominio total de Jerusalén y apoderarse de Jerusalén, que es la ciudad de David, es de ellos están en su derecho de recuperar su tierra porque se la han invadido. Los invasores no son los israelitas, porque bíblicamente ese territorio es israelita. Entonces, lo que ellos quieren es adueñarse, o no adueñarse porque ellos son dueños, sino recuperar su tierra que les han sido quitada, les ha sido invadida, para poder tomar posesión de Jerusalén totalmente y allí hacer su templo y volver a practicar la religión judaísmo. Cuando ellos comiencen a practicar esto, nosotros ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos en el cielo, y ellos comenzarán un proceso de trato con el Señor por cuanto le rechazaron. Ellos tienen que pasar por una tribulación, es un tiempo de muchas pruebas, de mucho sufrimiento. Entonces, después de esos 7 años, ya viene Cristo con su iglesia a reinar 1000 años y entrará a Jerusalén, a esta Jerusalén, a reinar en esta Jerusalén, porque mucha gente piensa que es en la Nueva Jerusalén. No, la Nueva Jerusalén es para cuando sea cielo nuevo y tierra nueva, habrá Nueva Jerusalén. Entonces vendrá este periodo de 1000 años para reinar, ya habrá paz por 1000 años. Ya le he dicho que la Biblia dice que después de 1000 años viene y sueltan a Satanás otra vez, porque ahorita Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. Por 1000 años, entonces resulta de que después de eso volverá a ser suelto y volverá a engañar a las naciones, y ya viene la última batalla, que es otra guerra de Armagedón, donde ya será el juicio final. Después del juicio final, sí viene el cielo nuevo y la tierra nueva, y ahí sí viene la destrucción del mundo, ¿sí? Para que no se confundan, la destrucción del mundo faltan más de 1000 años, el fin del mundo. Lo que ahorita viene es una destrucción terrible, algo peor que el diluvio. Entonces es para que nos arrepintamos y no pasemos por ese periodo. Bueno, mis amados, entonces vamos a orar para dejar ahí. Espero el Señor les haya beneficiado con esta palabra, pues es lo que había en mi corazón de parte de Dios, esta enseñanza para aprender y saber por qué suceden todas estas cosas. Oremos para entregar este programa en manos de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta nueva oportunidad que me has dado hoy de hablar tu palabra a este pueblo maravilloso que está aquí presente en todos los llanos orientales de Colombia. Entonces ahí los dejo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.